decíamos, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de qué proyectos se necesitan para mejorarla, para cambiarle la cara. Está con nosotros Jorge Andrés Fernández, uno de los precandidatos de las tantas listas que va a haber en la ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por venir. Bien, María José, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Decíamos, muchas listas. ¿Cómo se hace para marcar la diferencia y para acercar una propuesta cuando hay tanta promoción, cuando hay tanta propaganda? Bueno, es típico de un proceso democrático donde todos los vecinos y las vecinas, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos políticos a votar y a ser votados. Entonces, en las primarias ocurre siempre esto. Después de las primarias, se va a ir ordenando, cada partido va a tener sus candidatos definitivos. Y nosotros aspiramos obviamente a convertirnos en la lista, o por lo menos yo, a encabezar la lista del Partido Justicialista. En eso estamos, y la mirada sobre la ciudad es una mirada crítica, indudablemente, porque los santafesinos y las santafesinas no la están pasando bien, no tienen una relación amigable con su ciudad. Su ciudad está siendo bastante hostil con ellos, y bueno, nosotros creemos que es muy importante recuperar algo que en parte se ha perdido, pero para muchas otras personas nunca ha sido parte de su vida, que es el derecho a la ciudad. Cuando uno tiene que hablar de encolumnamiento, porque recién decías del proyecto de ciudad que nosotros queremos, y hablabas de dentro del Partido Justicialista, ¿quiénes son los candidatos a gobernador, a gobernador, a intendente que ustedes llevan? Si en vez del sistema de boleta única tuviésemos un sistema de lista sábana, ¿dónde me encontrarían a mí? Sí. Me encontrarían en la lista que encabeza Marcelo Lewandowski y Silvina Frana como precandidatos a gobernador y vicegobernadora, que encabeza Omar Perotti, el actual gobernador de la provincia, como precandidato en diputados, en la categoría de diputados, que lleva a Marcos Castelló como precandidato a senador, que lleva a Nacho Martínez Kerr como precandidato a intendente en la ciudad de Santa Fe, y que me lleva a mí como precandidato a concejal en una lista que acompaña también a Maru Escobar y el Chueco Secón, y bueno, un grupo grande de militantes, de jóvenes militantes. De jóvenes militantes, muchos con perfil técnico. ¿No hay outsiders en la lista de ustedes? Bueno, es una lista sin outsiders, sí, a pesar de que la boleta única favorece la llegada de outsiders. Esa es una de sus características aquí en cualquier lugar del mundo. Nosotros hemos apostado a una lista que tiene una base importante, no solo de militantes políticos, sino de gente que tiene un alto perfil técnico, algunos que vienen trabajando conmigo en esta gestión en el Estado provincial. Y bueno, también es un poco mi perfil no es el perfil solo de un militante, si bien yo vengo de una familia que ha estado ligada a la actividad política mucho tiempo, por mi padre, pero bueno, también yo he desarrollado un perfil técnico. Esa es mi tarea hoy en el Estado santafesino, y es ahí dentro del Ministerio de Seguridad, que no es poco, hablamos de este perfil técnico porque está a cargo de uno de los observatorios que viene relevando todo lo que ocurre con los mapas calientes del delito, la utilización de armas de fuego. Recién mencionábamos y veíamos en el bloque anterior esto de la cantidad de gente que se anota para aprender defensa personal a raíz de los hechos de inseguridad. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para mejorar esto, para rever el tema de la inseguridad? Muchas cosas se pueden hacer desde el Consejo Deliberante y desde la Municipalidad de Santa Fe, o sea, desde un gobierno local. Fundamentalmente porque cuando uno empieza a visualizar estos mapas del delito, o sea, no solamente el mapa es donde ocurren, sino la información más cualitativa de las características de los delitos, nosotros vemos que el 50%, punto más, punto menos, pero alrededor del 50% de la violencia altamente lesiva en la ciudad de Santa Fe ocurre en el 13,5% del territorio. Ese territorio, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay una alta concentración territorial de la violencia, y que ocurre en aquellos territorios más abandonados por el Estado municipal, en aquellos barrios que carecen de una vinculación con el Estado, que carecen de necesidades básicas insatisfechas, que carecen de acceso a cloacas, que carecen de muchas condiciones infraestructurales, y esas condiciones infraestructurales, o mejor dicho, la ausencia de las condiciones infraestructurales, lo que está haciendo es que está generando condiciones para el crecimiento de la violencia. Entonces ahí es donde debe dirigirse la inversión pública, la acción del Estado, y ahí es donde hay que generar las condiciones para prevenir que los pibes y las pibas, que son aquellos que están más propensos a involucrarse en los círculos o en los circuitos de violencia, puedan tener otras oportunidades. Y este es el gran desafío, generar oportunidades para los pibes y las pibas que hoy quedan involucrados en los circuitos de violencia, para que tengan
otro futuro. Oportunidades desde lo laboral, oportunidades desde el acceso a más derechos, porque vemos, mientras vos hablabas de falta de cloacas, vemos una ciudad que tiene dos ciudades en una, con un alto desarrollo inmobiliario, con una expansión urbana muy importante, y por el otro lado lo que mencionaba, sobre todo en el sector noroeste. Es que lo que pasa es si cuando llueve la calle de donde vivís se vuelve intransitable, no podés ir a la escuela. Ese pibe no puede ir a la escuela, queda fuera, o sea, deja de gozar del derecho a la educación, pero tampoco puede entrar la ambulancia. Y cuando no entra la ambulancia, entonces estamos hablando de una ficción en cuanto al derecho a la salud. Entonces ahí es, ante la falta de esas condiciones, ante la falta del derecho a la vivienda, al hábitat, al medio ambiente, a las oportunidades laborales, a la producción, a la innovación, cuando la ciudad no te ofrece esos derechos, entonces también empezás a verte afectado en otros derechos. No es, y también en muchos otros derechos individuales. Entonces es muy importante que trabajemos en todo este contexto, con este paradigma, con esta mirada, para generar las condiciones. No podemos seguir teniendo una ciudad que está dividida en dos, como vos lo estás planteando. Necesitamos tener una ciudad que le ofrezca oportunidades y las condiciones para su desarrollo a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y las vecinas, independientemente del lugar en donde viven. ¿Y a lo laboral qué se puede hacer para dar más oportunidades? Muchas cosas, porque hay un gran problema con el acceso a un primer empleo para los jóvenes. Hay que pensar, crear, desarrollar y financiar programas para generar las condiciones para que muchos jóvenes no se vayan de la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad que tiene un montón de universidades, facultades, carreras. ¿Y qué estamos pensando para esos chicos? No solamente aquellos que egresan de las universidades, sino todos aquellos que no pueden ingresar hoy a una universidad porque no tienen que salir a buscarse el mango todos los días o a darle una mano a sus padres, no pueden estudiar. Tenemos que repensar todo esto, pero obviamente las políticas de empleo, las políticas de producción y el apoyo a los innovadores es una cuestión central que el Estado municipal debe hacerse cargo. Eso tiene que ver con lo que nosotros planteamos como derecho a la ciudad. O sea, habría que sostener y potenciar lo que hoy se hace en Capital Activa, por ejemplo. Sí, exactamente, y también integrarlo a los programas provinciales y los programas nacionales. Hay muchos programas nacionales y muchos programas provinciales que trabajan e intentan vincular al mundo laboral con el mundo empresarial, el mundo de la producción con el mundo de trabajo. Porque, a ver, en términos muy sencillos, nadie duda de que estamos en una situación económica compleja. Y de esto no se sale de otra manera que no sea aumentando la producción y aumentando el empleo, generando las condiciones para que la gente tenga un empleo de calidad. Y hablando de esto, ¿qué se puede hacer por la zona de los polígonos? Porque estamos hablando de la posibilidad de incentivar la radicación de empresas en un sector donde todavía no está desarrollado. Bueno, ahí hay que pensar el norte de la ciudad como un polo estratégico y vincular la zona de los polígonos a las necesidades que tiene el sistema productivo, que tienen los empresarios, quienes fabrican, quienes producen bienes y servicios. Generarles, el Estado lo que debe hacer es facilitar las cosas, debe generar las condiciones para que haya mayor inversión privada. Por supuesto que la inversión privada no va a ir a cualquier lado, tiene que estar acompañado de la inversión pública. La inversión pública genera inversión privada, la inversión pública y la inversión privada juntas generan producción y generan empleo. Y este es el camino. Y nosotros queremos y creemos que la ciudad y el gobierno municipal deben garantizar estas condiciones, deben garantizar estos derechos. Ahora bien, es cierto que esto necesita de un financiamiento, una planificación, tener un buen diagnóstico, y esto es muy importante que lo pongamos en la agenda pública, en el debate público, y es por lo que nosotros vamos a luchar en el Consejo. Transporte, bueno, el gran tema. Otro de los derechos de los cuales la mayoría de la población en Santa Fe no está gozando de una manera muy precaria. El sistema de transporte es muy precario. La última vez que se licitó fue durante el gobierno peronista, no se volvió a licitar nunca más. Ahora están los pliegos. Están los pliegos, bueno, los vamos a analizar seriamente, esperemos poder participar de estos debates, si no lo harán nuestros compañeros y nuestras compañeras en el Consejo, pero también es cierto que hay que involucrar a la ciudadanía, a los usuarios del sistema. No se puede licitar un sistema de transporte solamente arreglándolo en una oficina, porque esto requiere de que los principales usuarios del sistema, que son los vecinos y las vecinas de Santa Fe, tengan una voz y tengan participación en ese proceso.
proceso. Esto No podría solamente en el implicar, proceso licitatorio, sino también después en todo el mecanismo, en las instancias de control. Justamente iba a preguntar, antes del debate, ¿esto debería implementarse a audiencias públicas como se hizo con nocturnidad? Sin lugar a dudas. Y en el tema de control, ¿cómo podría ser dentro de este ente que define la tarifa, básicamente? Bueno, ahí hay que pensarlo y eso implica una mesa de trabajo, de diálogo, también donde se aporte desde distintas instancias para generar un diseño institucional que permita el involucramiento de los ciudadanos. Hay ordenanzas. Yo recuerdo una ordenanza que, por ejemplo, una ordenanza hay en Santa Fe, muy poco conocida, existe en Santa Fe, que establece las vedurías o las vedurías de obra pública. Sí. Son organismos de control donde los ciudadanos o los vecinos de un barrio deberían estar participando de los mecanismos de control de la ejecución de una obra pública. Está en papel. ¿Nunca se implementó? Sí, alguna vez estuvimos peleando por eso, ya hace más de 10 años, pero después lo que pasa es que al Poder Ejecutivo, al Ejecutivo Municipal, no le interesa que estén los ciudadanos controlando lo que está haciendo con su dinero, controlando la ejecución de una obra pública. La participación de la ciudadanía en los mecanismos de control y en las decisiones públicas hace una ciudad más democrática y nosotros tenemos que luchar por tener una ciudad mucho más democrática que la que tenemos. Y eso implica una mayor participación democrática y una mayor participación de los vecinos, no solo en las decisiones, sino también en la ejecución de las políticas públicas. ¿Tiene que volver el Consejo en el barrio? Sin lugar a dudas. El Consejo tiene que estar todo el tiempo en contacto con los vecinos. Esa es la fundamental tarea de un concejal hoy en día. Bueno, tiene muchas tareas, por supuesto, como legislador, pero una de las tareas más importantes es trasladar a la agenda pública municipal las demandas de los vecinos y las vecinas. Esa es la tarea y para eso hay que estar en contacto permanentemente con los problemas de los vecinos, pero para eso hay que hablar con los vecinos. Hay que caminar los barrios, hay que estar con ellos, escucharlos, hay que escuchar mucho y trasladar y convertir en decisiones públicas las demandas y las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Jorge, gracias. Seguramente este es el primer encuentro, tendremos otro antes de las PASO. Así será. Muchas gracias.